Se ha hecho un juego entre la parcialidad millonaria y una parte del periodismo en echarle la culpa a los jugadores de River de lo que está pasando. Es realmente un juego entretenido porque son nombres importantes, son nombres con historia y parecerían ser los únicos responsables de todo lo que pasó. Ahora, cuando uno escucha a los jugadores de River, y lo hizo después del partido con Boca, entre ellos a Juanfer Quinteros, se da cuenta que la historia no pasa únicamente por los jugadores que actuaron mal, ¿sí? Algunos se equivocaron en los pases, algunos no tuvieron aquello que se tiene que tener ante un partido de estas características. Pero esto viene de un derrumbe que no es de los últimos 11 partidos de los que se cuentan 9 que River perdió, sino que viene de una historia mucho más atrás. Pero ayer Juanfer Quinteros dijo una cosa haciendo referencia no solo a Gallardo, sino al momento que vive River, es que escarbar donde no hay no tiene sentido. ¿Y cuánta razón tiene Juanfer Quinteros? Asediado por un periodista que le preguntaba si los jugadores iban para atrás, si lo que no lo querían era Gallardo. Por supuesto que salió Quinteros a defenderlo a Gallardo, pero en la frase de que no se escarbe, que no se busque, que no se bucee en esa zona donde todo el mundo cree que están los problemas, que los jugadores de River le hacen un boicot al director técnico, en esa historia, el último toque, tocó fondo, sin ninguna duda. Fue un equipo sin plan de fuego, sin rebeldía, sin coraje, sin astucia, sin templanza. No pensó en la historia de River, no tuvo madurez. Pero claro, todo el mundo dice, jugó controlándolo a Boca el primer tiempo, pero no cruzó la mitad de la cancha. ¿Cuántas acciones se cuentan de Driussi y de Salas, al que se lo buscó con un pelotazo largo y era siempre bien controlado o por Barinaga, o por Di Lolo, o por Costa? ¿Cuántas oportunidades tuvo River teniendo la pelota? Casi ninguna. Pero por eso digo que la historia me parece que comienza mucho antes. Esto comienza en julio del 2024. No hace tanto, apenas un año y monedas. El tema es que ese día se va De Michelis de River. De De Michelis para aquí, River no ganó nada. Con De Michelis fue campeón 3 veces. Usted me dirá, alguna copa de esas que se toman como gran resultado y es en definitiva un partido, no importa. Es una copa, todo el mundo la acumula, todo el mundo la quiere ganar. La salida de De Michelis fue traumática en River. No fue tan simple que Brito le dijo, te tenés que ir, la gente no te quiere. Esto venía precedido de toda una maniobra, de todo un movimiento que estaban produciéndose en River. Mentira que a Gallardo lo quería Newell's. Gallardo volvió con la idea de jugar otra vez, de ser el técnico de River, sin ninguna duda. No es cierto aquello de que iba camino a Rosario y entonces lo llamaron. En cuanto Gallardo perdió las posibilidades en Arabia Saudita y perdió las posibilidades también en Europa, porque únicamente un equipo menor de España le hizo un ofrecimiento, Gallardo dijo, vuelvo a River. Y se creó un clima entre la dirigencia y entre parte de la hinchada de River, que lo que quería, ante algunas situaciones en las que De Michelis no acertaba, tampoco acertaban los jugadores, ¿sí? Se dio la circunstancia de que lo despidieran. Resultó realmente sorprendente. Si bien De Michelis se había equivocado en el comienzo, diciendo algunas cosas que no correspondían, está muy claro que aquel momento y aquella salida fue traumática. Entró Gallardo, y entró Gallardo con todo el poder. ¿Qué pasaba ese momento en River? Los dirigentes de River estaban preocupados por el estadio, lo querían agrandar, lo querían agigantar. Querían superar la avenida Lugones, superar la avenida Cantilo, llegar al río, tener canchas del otro lado de los sectores donde River habitualmente tiene su estadio, y se despreocuparon del fútbol. A tal punto que River gastó $70 millones comprando jugadores. Jugadores, algunos desconocidos como Castaño, por los que se pagaron 12, 13, 14, siempre cada uno tiene una cifra con respecto a esto,
pero que no tenía antecedentes. Pero había que cuidarlo a Enzo Pérez, porque Enzo Pérez, ese Enzo Pérez que no jugó ayer, pero que estaba en el banco de suplentes, estaba perdiendo calidad, estaba perdiendo fuerza, estaba perdiendo estilo, estaba perdiendo marca, estaba perdiendo jerarquía. Entonces había que traer a Castaño. Pero no bastó solo eso. A último momento llegaron Portillo y Galarza Fonda. Antes habían llegado otros jugadores para reforzar un River que por ahí necesitaba de refuerzos, pero no de esa calidad como queda demostrado a otro. Hoy, como queda demostrado hoy. El gran tema es que uno le puede echar la culpa a los jugadores, sin ninguna duda. Uno puede decir que estos jugadores no rindieron. Ayer hubo acciones como la de Paulo Díaz en un momento determinado en el final del partido, que sacó una pelota de la cancha que no es propia de Paulo Díaz, aunque Paulo Díaz sea en este momento el peor defensor de River. ¿Se equivocó Gallardo ayer? Sí. ¿En la formación del equipo? Sí. Lo puso a Paulo Díaz, que hacía mucho tiempo que no venía jugando. No sé por qué Portillo no atrás y Enzo Pérez en la mitad de la cancha. Y no sé por qué no Enzo Pérez, porque estando en condiciones, Enzo Pérez es mucho más que cualquiera de estos jugadores. Tiene sentido de ubicación, tiene sentido de responsabilidad, tiene sentido de saber meterse atrás cuando hay que meterse atrás. Hay que saber también que Enzo Pérez es un jugador con cierta inteligencia para mover los hilos en función de ataque. Pero no solo Enzo Pérez, un jugador de experiencia, no entró en la cancha, sino tampoco entró Nacho Fernández. River necesitaba de experiencia en un partido que tenía dos jugadores que estaban a mitad de camino, Montiel y Driussi. ¿Por qué jugarse por otros? ¿Por qué no hacerlo teniendo en cuenta que River podía solucionar los problemas de velocidad? La de Ceballos fue impresionante, fue la gran figura del partido, es la figura seguramente de los últimos tiempos en este campeonato que se está jugando en la Argentina, y él supo aprovecharlo y después sacó ventajas por una zona en la que River, que insistimos, empezó con línea de 5, pasó después del 1-0 de Ceballos en el primer tiempo a una línea de 4 y le dijo a Boca: tenés el partido servido. Boca se dio cuenta claramente por dónde estaban los errores de River, por dónde River tenía más debilidades. Tenía debilidades en no solo Montiel, que no estaba bien, y tenía debilidades también en su marcador central, Martínez Cuarta, que ya estaba amonestado. Y por allí Ceballos se hizo un picnic. Cada vez que tiró la pelota para adelante, al igual que Blanco, al igual que Merentiel, se movieron, anduvieron tranquilamente por la cancha, tiraron centros y, bueno, hubo un gol de Merentiel, pudieron ser muchos más los goles de Jiménez. Hay un viejo refrán que tiene que ver con la Armada. El viejo refrán dice: donde manda capitán, no manda marinero. Ayer en River se dio todo al revés. Ayer Gallardo, en un acto reprobable, no fue a la conferencia de prensa y le dijo a los jugadores: vayan y ustedes den la cara. Uno ha visto miles de películas y conoce miles de acciones en las que el capitán se hunde con su barco. Y ayer era el momento para que Gallardo diera la cara y le explicara a la gente por qué River juega así y por qué él no le encuentra la vuelta. No, decidió que quienes tenían que dar la cara, asumir la responsabilidad, eran los jugadores. Por supuesto que les corresponde, por supuesto que los jugadores tienen que decir sus cosas, pero la cara la tiene que dar Gallardo, sin ninguna duda. Él es el que tiene que hablar. Gallardo, en definitiva, ayer se borró.